En esta pregunta nos dicen, considere el esquema debajo. Este muestra una proteína de superficie celular llamada caderina y el cambio que sufre al ser expuesta al ion calcio. En presencia de calcio, las moléculas de caderina de una célula se unen a las moléculas de caderina de otra célula, favoreciendo la unión entre células. Usted razona que la unión de los iones calcio genera en la caderina un cambio en. Y antes de ver las opciones de respuesta, veamos en detalle el esquema y tratemos de entender de qué se trata lo que está sucediendo y luego vemos las opciones. Aquí tenemos entonces una molécula de caderina y otra molécula de caderina de una célula. Vemos cómo cada una de esas moléculas de caderina tiene hacia el medio extracelular 5 dominios y que al unirse al ion calcio, de alguna forma los iones quedan como intercalados entre esos dominios y lo que podemos ver es que las caderinas quedan como más estiradas. Esto es un cambio de conformación en esa proteína, cambia la forma en la que se dispone en el espacio. Ese cambio de conformación hace que se mejore o se incremente la unión a caderinas de otra célula. Y de esa forma, como se unen las caderinas de células diferentes, esas dos células quedan unidas. Y eso se da cuando hay presencia del ion calcio y luego de ese cambio de conformación. Entonces, ahora sí, yendo a la pregunta y a las opciones que nos planteaban, nos dicen, razona usted que la unión de los iones calcio genera en la caderina un cambio en su estructura primaria, que da lugar a un cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de caderina. Recordemos, estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. ¿Qué aminoácido viene después de cuál? La segunda opción es en la conformación, que da lugar a un cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de caderina. La tercera opción es en su estructura primaria, que no da lugar a un cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de caderina. Y la cuarta opción es en su conformación, que no da lugar a un cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de caderina. Por lo tanto, las opciones 3 y 4, las últimas dos opciones, claramente quedan descartadas, por lo que habíamos visto en el esquema, que sí, ese cambio que se da en la caderina promueve a que se una mejor o se dé la unión entre las caderinas de una célula con las caderinas de otra célula, y eso como consecuencia tiene que se favorezca la unión entre las células. Así que estas que dice que no hay cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de caderina, quedan las dos descartadas. Lo que tenemos que definir es si hay un cambio en la estructura primaria o si hay un cambio de conformación. Y aquí es importante recordar que si hay un cambio en la estructura primaria, esa proteína se pierde. La secuencia no se modifica a menos que esa proteína se hidrolice completamente y ya no tengamos proteína. Los cambios de función o los cambios de actividades que pueden suceder con las proteínas está asociado a un cambio de conformación, a un cambio de forma. La estructura primaria se va a mantener incambiada, siempre incambiada. Lo que puede cambiar es la estructura secundaria, la conformación, la estructura terciaria, o puede llegar a cambiar la estructura cuaternaria, pero no nunca la secuencia. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es: hay un cambio en su conformación que da lugar a un cambio en su capacidad de unirse a otras moléculas de cadena.